Después había otra actividad que ustedes tenían que buscar los adjetivos del texto. Yo acá los marqué: mucha, botánico, intenso, aparejada. ¿Cómo me doy cuenta que una palabra es adjetivo? Bueno, tengo que buscar al sustantivo que modifica. O sea, ¿qué quiere decir al sustantivo que modifica? Aquel sustantivo con el que concuerda en género y número. ¿Sí? Por eso lo tengo que buscar. En este caso, mucha modificaba gente. Fíjense que mucha se adapta a gente que es femenino, pero si yo dijera frío, diría mucho frío. Botánico se adapta a jardín que es masculino, pero yo podría decir ciencia botánica, y ahí lo tengo que transformar al femenino. Fíjense que los adjetivos siempre se adaptan al género del sustantivo. Hay algunos que no varían en género, algunos que no, pero en este caso estos varían y se adaptan. Intenso, trabajo. Podría ser intensa lluvia. Aparejada, este era un poquito difícil. Se refería a la aparición. Trajo aparejada esta aparición, ¿sí? Pero yo puedo decir, trajo aparejado un conflicto. Si me refiero a un conflicto, es aparejado. Bueno, estos eran los adjetivos que había, y había que variaban en género. Pero hay adjetivos que no varían en género. ¿Sí? Hubo muchos chicos que buscaron ejemplos en algún lugar. Por ejemplo, me pusieron hipócrita. Está muy bien. Podemos decir Juan es hipócrita o María es hipócrita y no cambian género. Me refiero a un hombre o una mujer. Está muy bien. Hubo otros como alegre, por ejemplo. María es alegre, Juan es alegre. No varía. Hay un montón, pero la consigna era buscarlo dentro del texto. Y dentro del texto había uno solo que no varía en género, que es 13. ¿Sí? Aparecía la frase 13 felinos. ¿Sí? 13 no varía en género. Es lo mismo decir 13 felinos que 13 felinas. 13 niños que 13 niñas. ¿Sí? Era un adjetivo numeral. Los adjetivos numerales no varían en género. 9 mesas, 9 sillones. ¿Se entiende? Bueno, ustedes tenían una actividad donde tenían que identificar si la palabra era un sustantivo o un adjetivo. Esto que venimos haciendo, ¿no? Con darnos cuenta. Para yo saber cuando estoy en duda si una palabra es un sustantivo o un adjetivo, tengo que servirme y usar la función sintáctica de la oración. Tenían una oración que era: el rojo es mi color favorito. Si ustedes analizaban, el sujeto de la oración es el rojo, ¿no? Sujeto de la oración. Y después tenían el predicado. El predicado de la oración. Es mi color favorito. ¿Cómo me doy cuenta que este es el predicado? Porque es el verbo. Tengo que identificar primero el verbo para identificar cuál es el predicado. Es el núcleo verbal, es el verbo ser, pero está conjugado en tercera persona del singular. Lo que encuentro en tercera persona del singular es el rojo. Es más, hay un artículo que me está dando una señal ahí. Bueno, ¿qué quiere decir predicado? Es lo que se predica del sujeto, lo que se dice del sujeto. Así que todo lo que está marcado en verde es el predicado. Bueno, yo voy a analizar por dentro este sujeto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la palabra más importante, que es rojo, es el núcleo, la palabra más importante. Y tengo un artículo que funciona como modificador directo. Como clase de palabra es un artículo. Como función sintáctica es un modificador directo. En este caso, rojo está cumpliendo la función de núcleo del sujeto. Y tiene un artículo adelante. O sea, como clase de palabra es un sustantivo. ¿Qué quiere decir? Está cumpliendo la función típica de un sustantivo, que es ser núcleo de un sujeto. De hecho, hay algo y este modificador directo como clase de palabra es un artículo, porque después les preguntaba,
había un punto que después les preguntaba qué clases de palabras precedían, o sea, estaban delante de los sustantivos. Y en este caso es un artículo. Yo tenía un profesor que decía, los artículos son altamente sustantivadores, decía. ¿Qué quería decir con esta frase rebuscada este señor? Quería decir que los artículos transforman a las palabras en sustantivos, ¿sí? O nos indican que estamos delante de un sustantivo, ¿sí? Por eso acá tenemos una buena pista que tiene un artículo adelante y que es núcleo del sujeto, es la otra pista para decir que como tipo de palabra es un sustantivo. Ya vimos un ejemplo recién con voluntarios, ¿no? Bueno, hay muchas de estas palabras que a veces funcionan como sustantivos y a veces como adjetivos. Bueno, había otro caso en el que rojo funcionaba como un adjetivo. Vamos a verlo a continuación. Bueno, acá teníamos otra oración, que era compré un pantalón rojo. ¿Sí? Cuando yo me enfrento ante una oración, lo primero que tengo que descubrir es cuál es el verbo que está conjugado, el verbo que tiene persona, para descubrir después, posteriormente, el sujeto. Acá tengo compré, ¿sí? Ese es el verbo de esta oración. Funciona como núcleo del predicado. Esa es la función sintáctica. Ahora, como tipo de palabra, su función semántica es un verbo. A veces algunos profesores le ponen verbo núcleo. Claro, es el verbo que funciona como núcleo. Compré un pantalón rojo. En este caso el sujeto es tácito. Ustedes ya conocen el sujeto tácito, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta? Porque no hay nada que concuerde acá con compré. Compré es primera persona del singular. Entonces, el sujeto tácito soy yo, ¿no? Corresponde con la primera persona del singular del pretérito perfecto simple, del tiempo de ese verbal. No importa ahora los tiempos verbales, lo importante es que con qué concuerda con yo compré. Esto es predicado, ¿sí? Es lo que se predica, lo que se dice. Un pantalón rojo. Yo no sé si recuerdan esta estructura, pero es un objeto directo, sobre lo que recae la acción del verbo. Aquel objeto sobre el que recae la acción del verbo. La palabra se lo dice, objeto directo, objeto sobre el que recae directamente la acción del verbo. ¿Sí? Los objetos directos son estructuras sustantivas. ¿Qué quiere decir? Que la palabra, el núcleo de esa estructura, la palabra principal de esa estructura va a ser un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo que es el núcleo en este caso? Pantalón. Es el núcleo, les pongo entre paréntesis, no hace falta ponerlo, pero para que se acuerden que este núcleo es un sustantivo. ¿Sí? Los objetos directos siempre llevan como núcleo un sustantivo. ¿Sí? Bueno, esto se analiza por dentro igual que un sujeto. Tengo un artículo indefinido que funciona como modificador directo y tengo otro modificador directo. Acá rojo ya no es núcleo de un sujeto ni núcleo de un objeto directo, es un modificador directo. Está cumpliendo la típica función que cumplen los adjetivos. ¿Sí? Fíjense que se adapta a pantalón, porque yo digo un pantalón, pantalón es masculino, digo rojo. No sería lo mismo si yo dijera compré una pollera roja, diría. ¿Se entiende? Cuando sufren esas modificaciones en función de otra palabra, para adaptarse a otra palabra, estamos ante la presencia de un adjetivo. ¿Sí? En este caso, ¿quién impone el género? ¿Quién impone? Pantalón impone. Pantalón determina el género. Rojo se va a tener que adaptar al género de pantalón. Entonces va a ser masculino porque pantalón es masculino. Si hubiese pollera y fuera femenino, rojo se tendría que adaptar a pollera y sería roja. ¿Sí? El que determina, no vamos a decir impone porque es fea la palabra, y más si hablamos de género. El que determina el género es el sustantivo. ¿Se entiende? Por eso en este caso acá rojo está funcionando como un adjetivo que modifica a pantalón, que es el sustantivo. ¿Sí? Bueno,
Fíjense que diferente en la otra, que había un artículo adelante de rojo. Ya eso me daba un hermoso, hermoso indicio de que era un sustantivo. Y además funcionaba como núcleo del sujeto. Bueno, en este caso no funciona como núcleo del sujeto, núcleo del objeto directo, porque el núcleo es pantalón. En la última actividad tenían 2 oraciones que tenían que cambiar el verbo y que tuviera igual significado la oración. Yo tomé una de las 2 porque es en la que mayormente fallaron. La oración era la siguiente: el ascenso a la montaña llevó 3 horas, pero bajaron mucho más rápido. Muchos me pusieron, no, fallaron cuando identificaron los verbos. Muchos me pusieron que ascenso era un verbo. Cuando tienen duda, primero por todo lo que hablamos anteriormente, ascenso es un sustantivo. Fíjense que tiene adelante un artículo, ¿sí? Lo confundieron con el verbo ascender. Sí, viene del verbo ascender, el ascenso. Pero para que esté conjugado tendría que decir él ascendió, nosotros ascendimos, ellos ascendieron. Acá está hablando del ascenso. Yo ascenso, tú ascenso, él ascenso. Fíjense que no concuerda con ninguna persona de los verbos. Esto es un sustantivo. Aparte es el sujeto de la oración. El ascenso a la montaña. Es lo que llevó 3 horas. Acá el verbo es llevó. ¿Sí? Llevó es el verbo. Lo que llevó 3 horas es el ascenso a la montaña, es el sujeto de la oración. Pero bajaron mucho más rápido. Acá el otro verbo era bajaron. ¿Sí? En este caso no es el mismo sujeto, es ellos bajaron mucho más rápido. ¿Sí? Ya cuando al identificar los verbos, ahí ya puedo cambiarlos. Entonces yo les propongo, por ejemplo, acá se podía poner duró, que tiene el mismo significado semántico, el ascenso a la montaña duró 3 horas, pero, y acá podía usar el verbo descendieron. Podía cambiarla así: el ascenso a la montaña duró 3 horas, pero descendieron mucho más rápido. ¿Sí? Bueno, acá lo que fallaron es al identificar los verbos. En este caso, el sujeto de este verbo es el ascenso. Está escrito. En este caso, el sujeto de este verbo, porque es una oración compleja, o sea, tiene 2 sujetos y 2 predicados, es ellos y es tácito. ¿Sí? Igual no hacía falta que ustedes conozcan las oraciones complejas, ¿sí? Las oraciones complejas generalmente se dividen con paréntesis. Es toda una misma oración, pero adentro tiene 2 suboraciones que se dividen con paréntesis y cada una pueden tener sujetos diferentes. Pero más allá de eso, ustedes no identificaron el verbo. El mayor error fue pensar que la palabra ascenso era un verbo. Que sea pariente, o sea, que pertenezca a la familia o derive de la palabra ascender, no quiere decir que sea un verbo. ¿Sí? Bueno, al identificar mal el verbo, ya después hicieron mal el ejercicio. Pero bueno, una vez identificados bien, recuerden que los verbos para identificarlos tienen que coincidir con alguna persona. Si no, sería que hablamos como Tarzán: yo ascenso, tú ascenso. Tampoco ascender. Si hubiese estado la palabra ascender, tampoco es un verbo conjugado, ¿sí? Porque no hablamos a lo Tarzán. ¿Se entiende? Bueno, espero les haya servido la explicación. Bueno, espero les haya servido la explicación. Yo les voy a mandar una planillita después para que ustedes lleven registro de cuántas tareas me entregaron, si les fue bien, muy bien, regular, ¿sí? No es a modo de si me va a regular, ay, la profe me desaprobó. No, pero cada uno después fíjese en su tarea qué cosas puso mal, qué cosas puso bien, porque vamos a depender mucho de la autocorrección en esta etapa que estamos viviendo, ¿sí? Así que fíjense cómo hicieron sus actividades para tener más o menos noción de dónde están flojitos. Y van a recibir en la brevedad por Classroom una copia así ustedes de alguna forma saben cuántas tareas. Hasta ahora llevamos 3 tareas
¿Quiénes me entregaron las 3? ¿Quiénes no me entregaron? Ninguna. ¿A quiénes les falta alguna? Bueno, que estén bien. Nos vemos.